10.000 militares y otro tanto en policía. Prohibir el tráfico aéreo. Francotiradores en el techo. Agentes secretos. Políticos. Teníamos la idea de coger un avión teledirigido y hacerlo volar por encima del Congreso. A ver lo que pasaba, haciendo apuestas, a ver cuánto se tardaba en que le disparasen el avión o lo tirasen para abajo. Lo que pasa es que ahora estamos que ninguno se atreve. ¿Qué número tenés vos? 36. Hay 2 del 26. ¿Varones? Sí, varones. Eso te voy a tratar de conseguir. Ajá. Lo más rápido posible. Ella está debiendo una deuda que hoy no tiene. Hoy está tomando mate cocido. ¿De dónde es la deuda de ella? Del gobierno de turno. Porque por eso están viviendo ellos así. Ustedes lo pueden ver ahora, que el año pasado acá no había barcos para febrero y ahora hay barcos. Eso quiere decir que todo el aparato se puso en marcha. Entonces es muy positivo. Por eso la deuda hay que pagarla. La pregunta es quién tiene la culpa de las crisis argentinas de los últimos 100 años. Porque el fondo es, como dicen los psicólogos, un analizador. Es un actor, pero para nosotros mismos es como una parte central del análisis. This is a time not for celebration, but for action, to move the world economy from its present recovery to a path of high-quality, sustainable growth, and through that, through all-out techniques and thoughts, as Pierre Teilhard de Chardin used to say, to full humanization of the world. The need is there, the agenda is defined, the pledges have been made, targets have been set. It is time for action. Let's go forward. Imagínate que el mundo, en cambio de tener 6.000 millones de habitantes como tiene, fuera una aldea de 1.000 personas. Hay en ese mundo 506 hombres y 494 mujeres. ¿Sabes cuál es el idioma más hablado del mundo? El mandarín. 144 personas de esas 1.000 hablan chino. 60 hablan hindú y 56 inglés. 53 hablan español. En esa aldea de 1.000 personas hay 6 argentinos. Y 3 de ellos están debajo del nivel de pobreza. Uno de esos 3 tiene algún grado de desnutrición. Un tercio del mundo, 330 personas, sufre de anemia y más de un 10%, 130 personas, de desnutrición crónica. La mitad de esta aldea de 1.000 personas, 500 personas, viven con menos de $2 por día y 200 lo hacen con menos de $1. Las 200 personas más ricas consumen el 86% de la riqueza y las 200 más pobres solo el 1%. La Tierra tiene, en verdad, 6.000 millones de habitantes. Sería bueno pensar otra vez estos números, pero hablando de cientos de millones de personas. Okay, sure, yes. Let's get moving. Lo que yo quería hacer, y me pasé 6 años tratando, resumir en la apertura qué era la televisión. Al final un día, 6 años después, pude hacer mi apertura mostrando la televisión. Me gustaba la idea de entrar al canal y que en un pasillo que mostrara toda la televisión. Escribanos, coristas, chicos de un reality show, políticos corruptos, cocineros, un mago serruchando una mina. Y pudimos decir, bueno, ahí tenés, eso es la televisión, todo eso que ves ahí. Y fue en vano porque a la semana la tele a la que pensábamos que habíamos agarrado nos volvió a sorprender. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? Tortilla.
¿Y ayer a la noche? Nada. Ahora cuando vas al colegio, ¿te dan comida? No. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pensás? Contame. Contame con tus palabritas. Ay, no hemos comido nada. No teníamos plata. ¿Cuántos años tenés? 8. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Nada. Es muy simple y muy atroz y muy terrible verlo. Yo nunca había visto eso, ni en la vida ni en la tele. Para colmo, me enteré que la chica se llamaba Bárbara, que es como se llama mi hija, Bárbara, que a lo mejor estaba viendo el programa en otro lugar de la ciudad. Así conocí yo a Bárbara Flores. No se podía controlar nada, era Barbarita tirada en el circo de los medios. Está peor la situación. ¿Barbarita estás mejor? Habíamos hecho bien. Barbarita fue, no sé, esta etapa de la revista Gente, si te descuidaba personaje del año, no sé si sirvió de algo eso. Bueno, a partir de esa nota se iniciaron varias campañas para mandar alimentos a Tucumán. Me conmovió la mansedumbre del dolor de ellos, ¿no? Eso me conmovió. Todo lo que somos, lo que sentimos y lo que soñamos pasa por nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que más rápido crece, que más rápido toma la forma que va a tener durante la etapa adulta. Esto implica un desgaste de energía increíble. ¿Se podría comparar el cerebro de un chico con una máquina? Un byte es la unidad mínima de información de, por ejemplo, una computadora. Significa un punto o una letra o un carácter. 1000 millones de bytes son 1 giga, que es una unidad de memoria almacenada. Una computadora como esta, por ejemplo, tiene entre 4 y 5 gigas de capacidad de memoria almacenada. Eso significa, para que te des una idea, en cantidad de páginas, unos 1800 libros de 300 páginas cada uno. ¿Y sabés cuántos gigas tiene este chico comparándolos con una máquina? 500.000. O sea, puede guardar 227 millones de libros de 300 páginas cada uno. Durante los primeros meses de ese vertiginoso crecimiento, el cerebro necesita crear 100.000 millones de neuronas. Esos 100.000 millones de neuronas van a lograr 100 trillones de interconexiones posibles entre cada una de ellas. En la tercera semana de crecimiento, el embrión está desarrollando 250.000 células por minuto. Con eso le va a dar forma a lo que será luego, en el crecimiento del bebé, la médula espinal y el cerebro. Durante la séptima semana, las neuronas comienzan a multiplicarse de manera increíble y seguirán haciéndolo luego del nacimiento, dependiendo de los nutrientes, para conectarse con la mayor cantidad de neuronas posibles. Durante los primeros meses de vida, el bebé tiene el cerebro casi completamente desarrollado. Es ahora el cuerpo lo que va a empezar a crecer. El cerebro consume normalmente la mitad de azúcar que circula en el flujo sanguíneo, una cuarta parte de los nutrientes y la quinta parte del total del oxígeno que el hombre respira. Y una cantidad increíble de proteínas, casi 2 miligramos por minuto, además de 84 minerales distintos. Pero si estos nutrientes no hubieran existido, el desarrollo del cerebro hubiera sido totalmente distinto. El ritmo de crecimiento de las neuronas y de conexión entre las mismas sería menor. Esto conduciría a una reducción extrema del tejido adiposo, a la destrucción de órganos viscerales y de los músculos. La paradoja es que el cerebro puede destruir el cuerpo para alimentarse. La desnutrición total, en ese caso, es mortal entre 8 y 12 semanas. Y los ojos tienen anteojos. Tienes que ser con barba, a ver, préstame, así. Dame el... Dibujátelo así, ¿ves?
Tiene los ojos, dibuja la barba así. Y sí, los míos han estado desnutridos. Ahora, gracias a Dios, se han compuesto y, bueno, por el que lucho mucho. ¿Tuvo alguno con grado de desnutrición, no? No. Bajo peso, tengo un chiquito de 8 y la piba de 9 años. ¿Recién llegan? 1, 2, 3 comidas más para... Yo tenía una de las niñas del tercer grado de desnutrición que ahí están las planillas en comedor. Ahora nosotros, el gobierno nos está dando 70 centavos por niño. Nosotros en el comedor tenemos que tener 90 niños, nada más. Dar de comer a un peso de la gendarmería costó 9 pesos diarios. Y estamos recibiendo 170, 180 con planillas, con todo, ¿no? En el ámbito policial y judicial, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a desarrollar los siguientes temas. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por qué? Y no mi hijo, que también yo estoy en esa misma situación o peor. Pero bueno, ella es la elegida. ¿Cómo le explicas a alguien que lo eligió el destino? ¿O el hambre? ¿O el azar? Se le ha dado la prioridad únicamente a la nena esa. Después, ningún otro chico más ha entrado. La madre de Barbarita es hermana de mi cuñada. La familia de Barbarita vive Así es prima de la Tania, y la Tania tiene 3 grados de desnutrición y ella tiene 2. Vive bien. ¿Cómo le explicas a los que no recibieron nada que no fue personal, que no fue por ellos, ni por Bárbara? Lo que a mí no me cabe hasta el día de hoy, no lo hablo por envidia. Que fue por todos, que los que estaban hechos mierda eran todos. Y de golpe todas las cosas le llegaban a una sola chiquita. Yo no saldría a lucrar con una hija por decir que no tengo que comer, porque son mentiras. Después la chiquita repetía algo que me parecía horroroso, que un niño esté tan bien enseñado para decir: mi papá no tiene trabajo, a mi mamá no le dan el plan, nosotros somos muchos hermanitos. No sabía el versito de memoria. Y yo sé que cuando ustedes han hecho todos los trámites en Buenos Aires, ella ha venido con ropa, con cajitas de cosas para el cabello, de higiene y demás, y la madre la vendió en la feria. Lo que pasa es que había un montón de gente que se cayó aquí la boca. Esto se podría titular Imágenes de la batalla de pobres contra pobres. Hola, ¿cómo andas? Bien, gracias. Hola, ¿qué haces? Vení. Llamate, ¿Cómo andas, linda? Lo que yo noté así de varios vecinos que antes no notaba, que como que hubo muchas críticas hacia ustedes, que vendían la ropa, que... Es cierto eso. No he vendido la ropa, he cambiado la mercadería. Y eso que quede claro para mucha gente que por ahí no sabe. Se imagina, yo tengo 5 frascos de aceite y no tengo 1 kilo de pan para los chicos. Lógico, ¿Cómo se no, hace? claro. Me voy al almacén y le digo, me da 1 kilo de pan y 1 frasco de aceite. No, bueno, te doy 2 frascos de aceite y 1 kilo de pan, así sí. ¿Entiendes? O sea, ellos negociaban conmigo, yo no negociaba con ellos. Ahora, ¿es culpa de ella o es culpa No, de ella no. Ella es una niña. No. Pero todo eso ha generado una cosa que Barbarita. Bueno, lo que pasa es que también es cierto que lo que pasó con Barbarita sirvió para que también mucha gente mandara cosas para todos, ¿no? Eso es cierto. Sirvió. Si para algo sirvió este caos periodístico y demás que hubo, y el caos que hubo social, fue para poder registrarse los desnutridos. Entonces se sabe que hay entre 28.000 a 30.000 niños desnutridos en la provincia. ¿Sobre una población de la provincia de cuánta gente? 400.000 niños menores de 14 años. ¿Cuándo empieza acá en la provincia, al menos que uno tenga conocimiento, a que haya más desnutridos, gente con hambre? Y empieza más o menos en la década del 60, en el 66. Con organizan con los ingenios. Cuando se cierran los ingenios y queda la gente desocupada y empieza a haber niños que no tienen alimentación correcta. La gente que trabajaba en el ingenio, todos, desde mi papá que era el contador hasta un barrio que era el de los obreros del ingenio, comían alrededor de una mesa y tenían su nivel de vida. ¿Las cifras de aumento de desnutrición podrían ser paralelas a eso? Sí. Mira, lo que tengo acá, entre los dedos, es una foto de Tucumán. O por lo menos de lo que fue Tucumán,
hasta mediados de la década del 60. ¿Te das cuenta qué es? Un plan de Arzogaray y de Onganía terminó modificando la estructura económica de la provincia, a instancias del Banco Mundial, que quería modernizarla. Pensaron que lo mejor que podían hacer era concentrar la industria azucarera en muy pocas manos y sacar a toda la pequeña y mediana empresa de la industria del azúcar, que era en el fondo la que sostenía la estructura económica de la provincia. Lo hicieron. El costo de eso fue que cerraron 11 de 27 ingenios, o sea, más de 200.000 personas en Tucumán, una provincia relativamente pequeña, sin trabajo. Ante la debacle del azúcar y la concentración en el mercado del azúcar, lo que apareció en Tucumán fue el limón. Hoy Tucumán es el segundo productor mundial de limón. El 19,4% de las exportaciones de limón en el mundo salen de Tucumán. El primer productor es Estados Unidos. ¿Por qué limón? Es más barato de producir, pueden trabajar familias enteras en negro por un equivalente a un salario que va entre $1 y $2 por día en negro para todo el grupo familiar. Cuando hablamos de desnutridos en Tucumán no estamos hablando de una generación, sino de hijos de personas que estaban ya desnutridas desde antes por estos motivos. ¿Por qué poner un hotel del primer mundo en el tercer mundo? Perché era vicino, dico sempre. Era vicino a Venezia. Este tipo es un mito de la cocina italiana, se llama Cipriani. Es el que inventó el risotto primavera in Venecia, in un restaurante. Il terzo mondo è un'invenzione dell'Europa, non esiste il terzo mondo. Es europeo, elegante, tiene varios millones y se consiguió socios de Angola para lavar plata, para poner un hotel en Punta del Este. L'idea del debito pubblico è un'idea finanziaria più che un'idea vera. ¿Saben todos qué es una deuda? ¿Qué quiere decir una deuda? A ver, que alguien me diga qué quiere decir una deuda. Cuando debes plata. Cuando debes plata. ¿O solo plata o podés deber otra cosa? Lo que vas a ver ahora en la pantalla es cómo el Ministerio de Economía nos explica qué es la deuda externa. Vengan. Tomando como ejemplo el caso de una familia, explican, cuando no tiene suficiente dinero para pagar todo lo necesario, en algunos casos se suele pedir prestado. Have you ever been in debt? I am in debt with a home, on the home that I own, and until recently on a car as well. ¿Eso es lo que haces cuando te quedas sin plata? ¿Pedís prestado? Money is not everything. Gana $25.000 por mes. From a work point of view, I think satisfaction is far more important. La plata no es todo. Countries, like people, sometimes run short of money. The cause could be internal or external. For example, a country could be living beyond its means, with the government employing more people than it needs. In such situations, a country has several options to alleviate the crisis and return to stability. If it chooses to borrow money, it can turn to capital markets, that is, private lenders. It may also turn to the International Monetary Fund. Los países, bueno, las personas también, pero los países piden plata prestada a otros países que tienen más plata. Perché la grande crescita dell'Inghilterra è stata fatta col più grande debito pubblico che ha Estados avuto. Unidos también, sí, claro. E io credo che il debito pubblico deve servire anche per fare altre iniziative. Ci deve essere un debito pubblico. Es increíble lo de los números, porque hay números para todo. Mira, eso es la deuda social. Lo que haría falta para que no hubiera pobres en la Argentina es esa barra azul. Habrían hecho falta 16.000 millones el año pasado para que no hubiera gente debajo de la brecha de pobreza. Es más o menos lo mismo que se paga en intereses de la deuda. Yo por más que pienso no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más. No sea que les dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal. Es irreal esa dualidad, es decir, o comemos o pagamos. Yo creo que hay que tratar de arreglar para pagar y comer. Sí, totalmente. Creo que todas las deudas hay que pagarlas. La deuda definitivamente, como sea, con el excedente que hay del Producto Interno y todo, hay que pagarla. En este país hay trabajo como para pagar las cosas, pero la gente no quiere trabajar. O sea, acá en Punta del Este hay un montón de argentinos peleando en Punta del Este y el país ahí con una deuda enorme, no. Se puede pagar la deuda, hay que poner un poquito de ganas.
Cuando yo he salido en la Gaceta, hace un año atrás. Bueno, que eso que dice ella que comía gato es mentira, porque nunca comió gato. Dice que sí es verdad porque ella tenía los cueros de los gatos ahí supuestamente en el congelador. Es un verso. Ese es un verso que ni ella misma se lo cree. Los vecinos ya se ríen porque ¿qué más pueden decir? Escuchame, no es necesario que mates un gato y te lo comas. Yo nunca la he visto trabajar ella. ¿Por qué te voy a decir? Las cosas no te vienen del cielo. El 6 de agosto del 2002, ellos se levantaron y vieron esto en la tapa del Washington Post. Dice que después del colapso económico, la pobreza está dejando a la dignidad como una de las víctimas. It's 5 pages. 25 libras de arroz también, cereales, pañales, de zanahoria, papas. Bueno, esta es la lista de los que mandaron. The container wasn't the best way to get things We there. knew that. We were so We didn't know that naive. at We first. didn't know that. We We know it tried now. to find other ways. We called the American Red Cross. We called World Vision. We called all the Catholic charities. No, everyone said there's no problem in Argentina. Es que la gente en los Estados Unidos que han mandado un cargamento acá de cosas están quejando fuertemente sobre el hecho de que había demasiados trámites acá, papeles perdidas. El día 5 entró el barco, el día 24 se presentaron acá, 24 de octubre. Bueno, entonces usted está culpando a Cáritas por eso. No, yo no estoy culpando a nadie, yo estoy diciendo, cuando usted dice en forma irresponsable de que la aduana, de que el container está parado en la aduana, usted está mintiéndole a la gente. Porque nosotros, en esta aduana que yo administro, acá se controla. Y de su país del norte, acá ha venido mucha basura. Nunca me dio vergüenza ser argentino, pero en Washington, entrando a la casa de esta gente, daba un poco de vergüenza. He helped pack the container. This is Eric. He helped pack the container. Decir, yo vengo de ese lugar a donde ustedes mandaron comida y después hubo una operación de prensa rarísima y el jefe de la aduana gritaba y el periodista del Washington Post también. Y en ese momento yo dudaba sobre quién tenía razón hasta que conocí a esta gente que sí nos mandó las cosas. These are the people that we were sending to. We understood there were 5 villages surrounding the main city, and that there had been a sugarcane factory there, and that it had closed, and the people had lost their jobs. There's also a lemon farm. Lemon. Right, lemon. Y empecé a preguntarme también, y a lo mejor cronológicamente empecé a preguntarme también, si la culpa era siempre de los demás y nunca nuestra. Se tendría que preocupar que parte de la desnutrición que hoy hay en el país, no solamente en Tucumán, mucho tiene que ver su país, señor. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tendremos que ver nosotros? Cuando la gente quisiera ayudar, está diciendo que no hay canales para ayudar a la gente. Nosotros estamos aceptando la ayuda. Bueno, entonces dale. ¿Dale qué? Dale todo sin controlar. ¿Cómo dale todo? Hay que controlar, señor. Acá se controla. Porque acá cuando no se controló entró arma, entró droga, entró todo. Nosotros controlamos. It was from our heart. It wasn't Americans sending to Argentinians. It was mothers and fathers sending to mothers and fathers. Este es Franco, Este es Franco, cuando era bebé. como era bebé. ¿Y yo? Una cosa que a uno le llama la atención recorriendo el barrio es que no hay hombres. No, los hombres deben estar durmiendo. La mayoría de este barrio. No es por hablar mal, ¿no? ¿Y su esposo qué hace? No, él cobra un plan de jefe. Sí, porque tienen viernes, sábado y domingo ¿De qué? con su música y Cobran su el plan. O sea que ya están descansando. Las canchas, hay canchas aquí cerca, están llenas de hombres y jóvenes. Yo me quedé sola hace 3 años, mi marido me deja con 8. Tenía un bebé de 2 meses cuando mi marido se va y me deja. Y sin embargo sigo adelante, mi hija va 4º año. ¿Y cómo hacen con los 10? ¿Cómo hago con los 10? ¿Y salgo a pedir? Todos me preguntaban, me decían, ¿en serio? ¿En serio? Nosotros no creímos, dice. Y yo le digo que sí, pero no, de ahí nunca más me han vuelto a preguntar así. Me dicen nomás, la come gato nomás. ¿Cuándo se vio, y el otro día venía de Tucumán, niños que mueran por desnutrición en el país de los alimentos? O estamos locos o somos locos y no sabemos gobernar. Y esa responsabilidad
es de aquellos que todavía tienen la cara de hablar. Todos los días a esta hora, a las 5 de la tarde, ellos empiezan a repartir la comida. Every day. Every day. 365 days a year. Even on September 11th, when the attacks happened, we went out to feed people. Okay. Everybody needs to eat, and we try to make sure we can provide that as a basic starting point. Everything else is harder. If you're worrying about where your next meal is coming from, it's harder to spend your day worrying about finding a job. It's harder to do your homework if you're worried about whether you're going to have dinner. Preguntale si eso no lo pone en cortocircuito con la promesa americana, con el sueño americano, con el American Dream. Which part? Everything. I think for me, part of the American dream is to help other people. It's not a selfish drive. This is the land of opportunities, yes. And blah, blah, blah. But the land of opportunity doesn't mean everybody makes it. Yo, sindicato, tomorrow's weapons, Brooklyn. Esto que ves ya es un poco raro. ¿Había pobres en Washington? Había. Esto es más raro. Están comiendo en un hoyo popular y el edificio ese que ves ahí en el fondo, eso es el Banco Mundial. I will not say that the establishment of the Bank for Reconstruction and Development is more important than the Monetary Fund, but perhaps it is more urgent. UNRWA will provide funds for relief and rehabilitation in the days immediately following liberation. I will not say that the establishment of the Bank for Reconstruction and Development is more important than the Monetary Fund, but perhaps it is more urgent. UNRWA will provide funds for relief and rehabilitation in the days immediately following liberation. Es el baño. Vos haces el pozo, le haces la loza y de ahí le pones el inodoro arriba. Este es el baño. El baño. No tengo baño. Miles de veces han dicho lo mismo, que iban a hacer obras para que pase la cloaca por acá. Me decía que ustedes no tienen cloacas acá en la casa. No hay cloaca. Acá en el año 92 se hizo el proyecto para que se haga el troncal sobre San Miguel de Tucumán, que salía 26 millones de dólares. Aquí estaba previsto un tratamiento sobre la base de lagunas biológicas. Se destinaron recursos que proveyó la Nación a partir de organismos o de créditos con financiamiento internacional, pero esa obra, si bien planificada, si bien ofertada a la sociedad, licitada y demás, recibió recursos que nunca fueron asignados para su concreción real. Yo creo que la preocupación del banco es más que los países sean buenos pagadores, es que se produzca un real impacto en materia de los beneficios hacia la gente. Es decir, que se cumpla el objetivo del crédito. Los trabajos de cloacales que usted me menciona, si no estoy engañado, hace como 10 años estaba el proyecto de construcción de la cloaca máxima de la ciudad. Eso no tuvo recursos suficientes para su ejecución. Mandaron 10 millones de dólares, se hizo la primera etapa, San Javier y Yera Buena, y de ahí se paralizó. Acá estamos en el fondo de lo que debería haber sido una de las lagunas. Lo que deberían ser créditos de desarrollo son muy habitualmente créditos de salvataje. Entonces, ¿qué pasa? Ok, se usa para tapar baches y no para tenemos salvar. una crisis dentro de 6 meses, inventemos algo. ¿Qué? Vamos a pintar la Avenida Mayo de verde. Entonces nos dan 500 Nunca la millones de pintás, pero eso 500 millones paga sueldo. No es posible pagar sueldo con una plata que está asignada para comprar libros. O sea, se hizo el crédito para tapar un agujero. el banco tiene un organismo que es un comité de evaluación de su cartera de proyectos que es independiente de la gerencia del banco. Por lo tanto, cada vez que se considera un préstamo, un desembolso, el estudio de los riesgos es muy profundo. Yo creo que la era Wolfensohn ha sido una era realmente espectacular desde el punto de vista de lograr
como un renaissance del banco en términos de combinar lo que significa conocimiento, tecnología, infraestructura, el capital humano y la parte social. Cuando nosotros fuimos a pedir los recursos para que se desarrollara o se culminara esa obra, nos enteramos de que esos recursos ya habían sido girados a la provincia de Tucumán y que obviamente la nación no podía girar dos veces la misma, distinta plata para una misma obra. Ahí comenzamos a darnos cuenta de que, bueno, en Tucumán se había recibido esos recursos, pero la obra seguía sin culminarse, ¿no? Muchos de los créditos tenían contraparte local, donde tiene que haber una parte del presupuesto que agrega al financiamiento externo. Si esa contraparte local, por razones diversas, no está, la Argentina igual, o cualquier país, en este caso la Argentina, paga comisiones de compromisos por eso. ¿Qué es tasa de compromiso? Digamos, cuando un organismo multilateral de crédito le concede a un país un préstamo, claramente está privando a otro país de la utilización de ese préstamo. Entonces es un compromiso que se asume y por otra parte se pagan los intereses como si el préstamo se estuviera ejecutando, porque en realidad es dinero que queda paralizado. Cuando pedimos plata y no la usamos, pagamos intereses por eso que no usamos. Con lo cual estamos debiendo dos veces, porque no tenemos ni la obra ni la guita. Eso es tasa de compromiso. Tenemos cada vez cifras mayores de mortalidad infantil, cada vez mayores números de casos de desnutrición con mayor deuda. Entonces, evidentemente, las cosas no las estamos haciendo bien. Hay dos cosas. Uno, endeudamiento, ¿con qué fin? Bueno, nos endeudamos para que las cosas sigan igual, pero alguien se enriquezca en el medio. ¿Cómo es este chiste de que la Argentina durante 30 años se endeuda alegremente sin capacidad de repago? Esto es parte de esta historia de una Argentina eternamente en crisis, sacando guita de donde puede para salvarse. Yo siempre insisto que hay tres ejes concurrentes que debieran ser atacados simultáneamente: ilegitimidad, insolvencia y corresponsabilidad. Este del 94 y este segundo no vale. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos internacionales encontraron como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Es decir, que la deuda externa se fabrica, dicho de forma así concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. El 80% de quién es. Pues del tema. Sí, claro. ¿Quién era Olmos? ¿De dónde salía ese tipo que no laburaba para nadie y que denunció la deuda externa? ¿Quién era Olmos? Bueno, lo de Olmos es importante porque en todo el mundo fue el único caso donde se hizo un juicio. Hay tres causas centrales. Olmos 1, el endeudamiento odioso del proceso militar. Olmos 2, que es el endeudamiento bajo el proceso democrático 83-92. Incluye el Plan Brady y megacanje. La deuda externa no tiene justificación administrativa, ni económica, ni financiera. Los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos. Y tercero, no se conoce el destino de los fondos. Olmos fue perseguido y no tenía trabajo, estuvo indocumentado durante más de
10 años, era un NN. Si a vos en el colegio te preguntaban, ¿qué hace tu papá? ¿Vos qué decías? El periodista, o sea, lo que pasa es que no decía que estaba preso. Mayo del 57, ¿vos qué edad tenías acá? 5 años. El dueño de casa, que era el que lo refugiaba a mi padre cuando estaba prófugo, y mis hermanos. ¿Cuándo fue que él empezó a preocuparse por el tema de la deuda? Y ya en la época de la dictadura, cuando empieza Durante la gestión de Martínez de Oz. claro, decía Martínez de Oz lo tenía acá. Frondizi habló con Martínez de Oz y Martínez de Oz le había dicho que el proyecto político de él era desarmar a la Argentina industrial. Frondizi va y lo dice en un acto en el 82. Y ahí sale la... Y Olmos agarra ese recorte periodístico y le dice al juez, bueno, este tipo atentó contra la Argentina. Y a partir de ahí empezó a... Ese era el poder de Olmos, el de un tipo que dijo que no. Fíjate, lo único que hacía falta era eso, un tipo que dijera que no. Que llevara el recorte al juzgado y que dijera que no. Hola. Hola, si quiere hablar con el doctor Martínez de Oz, por favor. Jorge Lanata. Y con este momento no está. ¿Sabe a qué hora lo podré ubicar? Y antes de las 8:30, 9, difícil. Bueno, dígale por favor que llame y yo lo vuelvo a llamar. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El general Reinaldo Viñoles. Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Don Fernando de la Rúa. La misión es clara, cubrir estas horas. Imponga la banda presidencial. Y se hace cargo de la presidencia provisoria hasta el día de mañana. Al doctor Eduardo Alberto Dualde. Al señor presidente de la Nación, doctor Don Néstor Carlos Kirchner. La deuda es de 160 millares. Está en el orden de los 180.000 millones. 180.000, 185.000 millones de dólares que se deben. De alrededor de 186.000 millones de dólares. Mira, este es el total de la deuda. 179.702.544 y va cambiando. O sea, como un contador de taxi. Cada hora que pasa de nuestra vida está bajando, está cayéndole a la Argentina 1.700.000 pesos de intereses solamente. 15.488.233. ¿Cuál fue el rol del Estado en el control de esto? ¿Existió algún control? Bueno, ahí está un problema. Acá en la Argentina se habla muchas veces de la responsabilidad de los niveles operativos y yo le doy mucha importancia al rol de los organismos de contralor del Estado. Viene un préstamo del Banco Mundial, del BID, 200 millones, préstamos estructurales. Dígame, ¿qué funcionario del Ministerio de Economía avaló la capacidad de repago de este préstamo? Alguien tiene que controlar la deuda, ¿no? Bueno, quien controla la deuda es el Auditor General de la Nación. Ustedes, en el caso de la deuda, lo que analizan es si entró o no la plata o en qué se gastó. Bueno, nosotros tenemos dos ámbitos. Generalmente lo que se audita es la auditoría contable, la auditoría financiera. También hacemos gestión, vale decir, si realmente el proyecto se ejecutó de conformidad a los objetivos, si se alcanzaron, etc. Tendríamos que hacer mucho más. O sea, ustedes tienen una oficina en economía que va trabajando. Aparte de eso, aparte del control interno que pueda tener economía, nosotros también tenemos un equipo específico que depende de nosotros, pero también en economía, para facilitar el acceso a la información. Podemos ir a verlo. Podríamos ir a verlo. Podemos ir a verlo. Quisimos entrar al Ministerio de Economía a su propia oficina, la Oficina de Control de la Deuda Externa de la Auditoría en el Ministerio de Economía. Y mira lo que pasó, pues fue realmente increíble. Sí, de auditoría viene a hacer... De auditoría. Primer encontronazo con el chofer. ¿De auditoría puede ser? ¿Me escucha? ¿A dónde? La parte de deuda viene a ver el presidente de auditoría. Insiste. El presidente de auditoría viene. Bueno, entramos. ¿Te dije que eran los que controlan la deuda? Adelante. Interior, ascensor, día. ¿A dónde es que vamos? ¿Qué piso es? Es el otro edificio. ¿Cómo que no van a ver al auditor? Al auditor general de la Nación, el décimo piso. Queda en el otro edificio. Segundo piso. Por acá es economía.
tenemos un equipo allá en Centro. También entramos por Irigoyen. Sí, pero en el 10º no está el auditor, esto es el Ministerio de Economía. Sí, no. Cara del auditor. ¿Seguro? Es la oficina de la auditoría en el Ministerio de Economía. Ah, claro, no es la auditoría, no. Es la oficina. ¿Tenés el número vos? El 10º es ahora para que te lo chequeo. Gracias. Una gente que está con carpas hace unos años. Pasillo. Un pasillo. Otro pasillo. Otro pasillo. Y ahí llegamos. Te dije que ellos controlan la deuda. Lo que ustedes controlan es no en qué se gasta la plata, sino si la plata entró o no. Sí. Básicamente. Básicamente. ¿Vos podrías decir hoy, en este momento, cuánto es la deuda externa de la Argentina? Alrededor de 170.000 millones de dólares. ¿Alrededor de? Tenemos la base el 30 de septiembre de 2003 y ahí es 166.000 millones de dólares, contándolos atrás. ¿Ustedes empezaron, esta oficina empezó a controlar el desarrollo de la deuda desde qué año? 1943, con la creación de la auditoría. Con la deuda del 92 para atrás, ¿qué pasó? Y bueno, está todo el proceso de reconocimiento de deuda que después, del que después surgieron los bonos Brady. Todo el acuerdo de bonos Brady Claro. es una consolidación de un proceso previo. Pero digamos, se tomó como consolidada una cifra que en el fondo nunca se terminó de chequear. Y es un proceso que nos antecede, pero hay algo de eso. Sí. Los registros de deuda no los tenemos porque se los comieron los ratones. Ahora, en aquel momento no se sabía ni cuánto, claro, ni a quién, ni por qué, ni con qué vencimientos, ni a qué tasa. El grado de ignorancia era fenomenal. Esto que sí no es una metáfora, es no, así. no. No había una libreta que dijera... Hubo que hacer, Chase Manhattan Bank, 4.000 millones. No había eso. Hubo que hacer un relevamiento pidiéndole para tratar de hacer ese monto de la deuda. ¿Pidiéndole a quién? Al sector privado, de cuál era su endeudamiento en el exterior. ¿Qué es la causa Olmos 2? Bueno, él cuando se implementó el Brady, metió una nueva causa. Con la idea de que algo que es ilegítimo de origen no puede ser legítimo. La deuda de la Argentina la administró Pricewaterhouse como consultora y como banco de agente del Citi. Porque la renegociación de la deuda se hacía en base a los datos de los bancos acreedores. Entonces el Citibank lo que hizo es preguntarle a todos los bancos del mundo si tenían la creencia sobre la Argentina. En sostén de lo mencionado en los puntos precedentes, se debe señalar que el gobierno nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el Plan Brady, auditados y considerados a través de una consultora privada. El proceso de captación de recursos a través de endeudamiento se hizo sin ningún sistema de control ni registro central. Llevaba solamente registros estadísticos no contables. Eran simples anotaciones. El ministerio, a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los avisos de vencimiento o reclamos de los acreedores y a proceder a su pago. ¿Al pago de qué? De la deuda que ellos decían que nosotros teníamos. ¿Comprobada cómo? A ver si te entiendo. Si ellos hubieran dicho 100 en lugar de 200, ¿daba igual en ese contexto? No, precisamente. Por eso se hizo ese trabajo que te estoy diciendo. Entonces había algo muy típico que decía Alejandro, dice un banco de, no sé, Arkansas, no sé dónde era, que dijo, la Argentina me debe 100 millones de dólares. Pasen 100 millones de dólares a cobrar. Eso que parece de panfleto está declarado acá. Está declarado. O sea, nosotros hicimos los registros de la deuda externa argentina preguntándole a los acreedores lo que les debía. Y el resultado del juicio, después de 18 años, que nuestra justicia no es muy rápida, resultó que hay una cantidad enorme de documentación donde el juez termina dando la razón a Olmos. No puede incriminar a los imputados porque ha pasado el tiempo, han vencido los términos. Toda esa documentación sirve si la dirigencia política tiene audacia, tiene honestidad, tiene ganas, tiene patriotismo y si además hay un pueblo atrás que los empuja. Como hasta ahora esas condiciones no están dadas, esa documentación duerme ahí en los sótanos del Congreso. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados a la deuda externa argentina
incluido este periodo gubernamental. La transparencia se hace, no se proclama. Señores, los libros estarán abiertos para ustedes. Esta causa, la causa que nadie quiere ver, tiene 28 cuerpos, 6.333 hojas que registran 477 irregularidades. O sea, hubo 477 delitos que dejaron pasar 5 jueces. Está guardada en el Banco Central. Anzoátegui del Castillo, Dibur, Wessler y por último Patti Ballesteros, juez federal, fue quien logró que la causa prescribiera y durmiera 8 años en su escritorio. Hubo 38 veces que el Congreso se negó a tratar el tema de la deuda externa. 38 veces se negaron a leer las 6.333 hojas, 28 cuerpos, informes de 20 peritos, 30 declaraciones testimoniales, 500 anexos, 30 peritos contadores, 5 jueces y 477 delitos. Sobre la deuda argentina, que hoy debe 178.795 millones. Hola. Sí, el doctor Martínez de Oz. Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jorge Lanata es mi nombre. Ah, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, yo soy periodista, no sé si usted me conoce. Sí, lo conozco de sobra. Me interesaría tener una charla con usted para esto de media hora, 20 minutos, una cosa así. No sé si esto le parece a usted posible. Mire, si es una cosa privada, con mucho gusto, pero no como reportaje ni nada del estilo. Yo publiqué a fines del año 91 un libro que me lo publicó MSX, se llama 15 años después. Y ahí hay un capítulo dedicado a la deuda externa que yo escribí ahí todo lo que tenía que decir. Bueno, le agradezco mucho. Muy bien. Hasta luego. Ninguno de los dos tipos claves de la deuda habla, ni Cavallo ni Martínez de Oz. Nosotros queremos conseguir un crédito stand-by del Fondo Monetario, queremos conseguir importantes desembolsos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, porque todo esto que les acabo de mencionar es necesario, no para que cierre el plan de convertibilidad y reconquistemos la estabilidad en la Argentina, sino que es necesario para que muy pronto podamos sentarnos a negociar el arreglo integral de nuestra deuda externa con la banca comercial. Y para que, si nos va bien, comencemos el año 1992 con el tema de la deuda externa como un recuerdo, no como un problema. La deuda que se ha venido acumulando por años y años de corrupción, es cierto que quita que se han robado. Pagarla hay que cumplir, pero con la quita del caso. Durante muchos años nos mataron con intereses totalmente leoninos. Siempre se puede llegar a un entendimiento. Por supuesto que uno no puede someter a la pobreza y al hambre de un pueblo para pagar una deuda externa. Nuestros gobiernos fueron los que fueron a buscar a los especuladores. Pensemos que el Fondo Monetario Internacional, cuando se creó a Bélgica después de la Segunda Guerra Mundial, le dio como opción única que pagase solo aquello que pudiese. Y le prestó más dinero con tal que su Producto Bruto Interno no baje de 10% anual. Eso pasó en el año 49. Ahora no es así. Ahora hay que pagar a cualquier precio. The proposal is, it is up to the rest of us to stand behind the credit of the devastated and undeveloped countries and take, each of us, our share in guaranteeing the lenders from ultimate loss. The whole world will join together in a mutual credit pool to shoulder risks which private investors might be unwilling to run.
Adelante. ¿Cómo anda? Muy bien, bienvenido a esta humilde morada. Claudio Loser fue el argentino que más alto llegó en la estructura del Fondo Monetario. Llegó a ser director del hemisferio occidental, o sea, director de la parte más rica del mundo. Perdón por interrumpir un domingo. Esta es su casa en Washington. No solo un domingo, el domingo de nuestro aniversario. ¿Un pedacito de torta? Así es. Esta es de queso y esta es de Damasco. Y los organismos internacionales pagan buena sueldo. No, nadie se muere de hambre. El Foro Económico Mundial se reúne una vez por año en Davos. Entrar a Davos, a la Conferencia Económica Mundial, le cuesta a un empresario cualquiera $30.000. Such a silly scene I haven't seen in my whole life. It's just like a power demonstration of the government. Davos es eso también. Credenciales de distintos colores que permiten distintos accesos hasta llegar al poder real. No es fácil entrar a través de cada una de esas capas. Nosotros somos prensa. Hay que dar la vuelta. Credenciales en Davos para chicos de Tucumán. Se dibujan ahí, ponen el nombre, ¿ve? Ahí. ¿Los dejarían entrar? Ella es Ann Kruger, que es la vicepresidenta del Fondo Monetario. Los 4 delincuentes que están ahí a la derecha son los delegados de Argentina, que vienen a explicarle que no tienen plata para pagar. Son 5. 5. ¿Qué impresión tiene sobre Ann Kruger? What's your impression about Ann Kruger? That's right. Okay, thank you very much. Es sumamente, extremely, digamos... She is a beast woman. Vayan a trabajar eso. O sea, tiene una visión muy encuadrada. To be totally irrational, totally aggressive, a savage beast. Y no, es muy difícil sacarla. A cannibal. Yo opino que como está la situación económica, lo menos que le puedo prestar son 10 centavos. And therefore we ask, well, you don't say, what did you eat today, Anna? You say, who did you eat today? Anyone who has followed the events in Argentina since 2001 will know that the relationship between the IMF and the Argentine government has not always been an easy one. But disagreements between national authorities and the fund are hardly novel, as the history books clearly show. Headline writers love to exploit the differences of view, often in imaginative ways, and press reports are often as exaggerated as those of Mark Twain's death. Sorry. The IMF bureaucrat is a perfect copy of bureaucrats in the Gestapo. They have the same morality. This is my job. This is not personal. I'm just doing my job. This guy is in the way. My job is to eliminate him. Eliminate him. The IMF is not nearly as good a diplomatic institution as it was in the late 1990s when you had Stanley Fischer and Michel Condessou. Michel Condessou was a great diplomat. Ahora, la institución misma como tal es también es una especie de pequeño coto cerrado, un pequeño mundo donde los de la gente convive entre ellos, pero no mucho con el exterior. There needs to be the capacity to analyze the economic situation without being confused with a lot of irrelevant matters. For most purposes, you're better off not going to the country at all. Es una cultura burocrática por necesidad, que son burócratas. Tienen sus propios clubes deportivos, tienen sus propios gimnasios, tienen sus propios restaurantes, pero no hay una relación con el resto de la sociedad. A ver, si uno hace golf, son como $200 al mes, o 250. De hecho, hay muchas críticas en Washington a la forma en que se conduce en el fondo y la relación social, valga la expresión, del fondo y el Banco Mundial con el resto de su entorno. You can understand the existence of those problems without actually being in the country. Hola. ¿Cómo andas?
vas a poner ya? No. Si es varón, Rodrigo Nicolás. Si es nena, Priscila Luciana. No sé, teníamos ganas, ya iba a ser el año que estábamos de novio. ¿Y vos también querés poner Priscila si es nena? Sí, me gusta. ¿Si es varón, cómo es? Rodrigo Nicolás. Rodrigo Nicolás. ¿Cuántos chicos tiene? Yo 10. Prácticamente nosotros somos los olvidados. Debe ser porque somos pobres, digo yo. ¿A dónde vive la Nancy? Hola Nancy, ¿cómo andás? ¿Cuántos chicos tienen? ¿Cuántos viven acá? Nosotros son 10 chicos y yo y mi marido. ¿Cuántos son los niños que tiene usted? 7. ¿Cuántos chicos tenés? 8. Yo tengo 8 hijos. ¿Y acá dónde duermen los dos? ¿Allá? Aquí en la pieza y allá en la otra. ¿Cuáles son los de bajo peso? Tengo la chiquita esa y el otro chiquito, de 5 años, tan baja de peso. O a Mari le decís, me falta zapatillas. Sí. O sea, no es que te vamos a comprar, te vamos a conseguir. Ajá. ¿Me entendés? Vos a ella, vos llegaste al comedor y nosotros de alguna manera te vamos a hacer llegar con Mari o te lo traemos. No hay iniciativa. Ahora, tampoco tiene por qué haberla, porque hay gente que no tiene baño. Nada no tiene baño, nada, no tiene mesa, no tiene nada. silla. Entonces, ¿qué iniciativa puedes tener si Lo no tenés que una...? nosotros vemos acá es que ellos están esperando el plan y nada más, esperando la leche y nada más. No hacen nada por ellos mismos, por superarse, por nada. Si encima que le prohibís vivir, le prohibís querer, si encima que le prohibís que tengan... No tienen casa, no tienen auto, no tienen nada, no tienen ducha. Tenemos que tampoco darle pueden tener educación hijos. Pero ¿sabes qué? No se siente el amor de madre, no se lo siente ya el amor de madre. Quizás con el primero, con el segundo, pero ya cuando tienen 5 o 6 hijos, no se ve ese amor, ese cuidado. Creo que más que amor, ahí falta la educación sexual de la madre, que a veces tiene múltiples parejas, incluso de gente de su familia, que a nosotros nos aterra, porque eso ya no es amor. Yo quiero saber primero, ¿qué saben ustedes de lo que nosotros llamamos métodos anticonceptivos? Nada, de nada. Ustedes saben que nosotros, las mujeres, podemos decidir cuándo nosotras queremos estar embarazadas. ¿Sí? Por eso son todos los métodos anticonceptivos. ¿Tenés 2? ¿Y cuántos años tenés vos? 19. ¿Cuántos años tenías vos cuando tuviste tu primer bebé? 15. ¿Qué edad tenés? 19. ¿Qué edad tenés vos, Mayra? 16. 16. ¿Es el primero que tenés? ¿Su tercer bebé? Sí. ¿Y el primero? ¿Qué edad tenés vos? 18. O sea, el primero tuviste que a los 15. A los 14. A los 14. En realidad ella lleva a su casa un hermano más. Generalmente no tiene pareja. Generalmente vuelve a la casa de los padres. Una de las cosas más importantes es que busque el embarazo porque las proyecta a otra instancia dentro de su estrato social. Había una paciente que nos decía, doctora, no puedo volver a mi casa porque mi mamá no va a querer darle de comer a un chiquito más. Acá tenemos que buscar culpables. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta niña esté embarazada no es por la niña en sí. Yo creo que esto es un mal de los gobiernos. Los organismos de crédito internacional son corresponsables de esto. The main actors, of course, were Argentines. La culpa siempre es del otro. No, me parece que aquí muy claramente hay corresponsabilidad. Barbarita, barbarita, barbarita. Las mamás adolescentes. Una falta de solidaridad a todo nivel. Yo, para mí, es la deuda. That the IMF made is the IMF policy. Is the IMF. With how much was the IMF responsible for the current situation? El Fondo Monetario Internacional es como el prestamista de último recurso, es el usurero del pueblo al que recurres cuando ya no tienes más alternativas. Y si el usurero del pueblo te cobra intereses abusivos, excesivos, brutales, el fondo acá, en cambio, lo que te cobra es con reformas, con una serie de medidas que normalmente son medidas de apretar el cinturón, que normalmente también recaen sobre las partes más débiles de la población. Habían tenido por la prensa noticias de hechos de corrupción, de un sinnúmero, por lo menos de denuncias de corrupción. Eso nunca fue una traba para que el fondo entregara las remesas de dinero. ¿Por qué? Corrupción. Es un problema interno. Es un problema... La política económica también es interna y sin embargo se mete, digamos. Porque está en lo que corresponde al mandato. El tema de los ajustes económicos son los temas que el fondo tiene que tratar. Es la jurisdicción del fondo. Yes, teacher, we're going to play the game. We're going to be fair. We're going to be fair.
And that the function of the IMF is to tell the poor children, who are governments, hey children, this is the game. These are the rules. If you play by the rules, you might have a fair chance to win the game. Segundo intento. Prensa. Podemos pasar. Solamente una puerta. No era el lugar tampoco. I'm running around here. I don't need any security because I'm not so rich. Look at these poor rich people. They need security. They just cannot go out to nature as we are doing. No lo sé exactamente. Dicen que aquí es donde se planea toda la agenda del año para la gente políticos, gente de negocios, tal. Después lo que pasa ahí dentro, nadie lo sabe. Decidimos ir al foro abierto. ¿Seremos públicos? ¿Podremos pasar? Ahí está uno de los arrepentidos de la banca de crédito internacional, Stiglitz. Well, the problem is that in many developing countries, there's a high level of unemployment. And then you engage in certain kinds of trade liberalization, you're going to get more unemployed. If the IMF comes in and says you have to have high interest rates, you have to have very tight budgets, it makes the unemployment problem even worse. They're always worried about inflation being around the corner. Sometimes it is, and sometimes they have a legitimate concern. But in a very large fraction of the cases, they worry about inflation when it's not a serious problem. And the real thing is they don't worry about unemployment. Yo le pregunté, ¿y el Fondo Monetario no tiene alguna lección que aprender? Le pregunté eso, la respuesta de Dawson, que es el vocero del fondo, fue siempre tenemos cosas que aprender. Una cosa que, bueno, que como soundbite me servía para luego analizarlo con otro tipo de analistas. Lo que sí recuerdo es que a la salida un funcionario que estaba ahí llegó y me dijo que qué me creía yo para hacer ese tipo de preguntas y que realmente, si no, me daba vergüenza, que yo no era periodista. Bueno, estamos recorriendo el Fondo Monetario, finalmente después de un montón de llamadas y cruces de verificación de información. Tenía mucho miedo que llegáramos acá con Barbarita Flores, pero estamos sin Barbarita. Había 2 personas en principio que iban a venir con nosotros, finalmente ahora son 3. Se niegan a respondernos preguntas o a hablar con nosotros. Hasta tanto hablemos con el vocero, cosa que vamos a hacer en un ratito. Ah, ellos tampoco salen en cámara. No. Does he have the camera rolling right now? No. No. Ah, ¿por qué la cámara los muestra? No quieren que nos muestre la cámara. Bueno, entonces no hagamos la recorrida. ¿A qué hora tenemos que ver? ¿A las 2? A las 2. What specifically? You want to do shots of the atrium. You already got your shots from outside the building. La idea sería, vamos directamente a la de Dawson. We can go right to Dawson's office, and then on the way, if you see something interesting. Yeah, this will come on. We'll set up. We'll go this way. Come on, follow me. Because the IMF is very small. It only has about 3,000 employees. The fund itself has about 140 nationalities on staff. Although we have 184 countries, the Latin press corps is very active in Washington. As you can imagine, the Argentine, the Brazilian press. I'll take it through. Whoops, excuse me. Sorry. Let's go. This is the media relations. Yeah. Okay, what I was going to suggest you can set up here. Ronnie will work with you, but if you need this to sit down, shoot. ¿Qué hago acá discutiendo si hacer una nota en un sillón con un burócrata? We are an open institution. ¿Cuál cree que ha sido la responsabilidad del fondo en la crisis argentina? The fund was not unique. The fund wasn't even the leader in that regard. During the 1990s, most of the money that was lent to Argentina didn't come from the fund or the World Bank or the IDB. It came from the private financial markets. ¿Cómo me explica que un país que debe 170.000 millones esté quebrado, que esté peor que antes de deberlos? The reality is that the money was borrowed, did not go to the productive uses that was intended when it was borrowed. In addition, of course, there was capital flight from Argentina. Have you ever been in debt? I am in debt. ¿Con qué cosa?
With what? With a home, on the home that I own, and until recently on a car as well, and for loans from college. ¿Aproximadamente cuánto gana por mes? Before tax, it would be between $25,000 and $30,000. Preguntarle qué pasaría si él mañana tuviera que dejar de pagar el crédito de su casa y le llegara a la gente del banco, se instalara en su casa, hiciera que su hijo cambiara de carrera, que él terminara trabajando en Kentucky Fried Chicken y que la mujer tuviera que limpiar casas ajenas. I mean, these tragedies happen to people for reasons beyond their control, and sometimes they happen for other reasons. And you have to adjust, learn, try to figure out how to make the best of it. I have no doubt that I have been fortunate in that regard, and we need to recognize that there are people as well as countries that don't have that good fortune, and we need to try to take that into account when working with them. Preguntarle si es consciente que la imagen pública del fondo no es muy buena. I am well aware of that. We are criticized throughout the developing world. We are criticized in the North. We need to do, frankly, I'm in charge of that area, perhaps a better job of explaining ourselves. I think it's important to stress we view ourselves as a cooperative institution who are here to help. But it is inevitable that we are associated with countries when there are already problems, and quite frankly, it is. The fund comes in and we may make mistakes. Other times we may be a convenient institution to point fingers at. This is our role. I don't think we expect to ever win a popularity contest. I think we would like to be better understood. And I think one thing to keep in mind is countries don't have to come to the fund, don't have to deal with the fund. But our membership continues to view us as an important contributor to their financial stability and their prospects for growth. And they also think that we are, as our former managing director said, a learning institution. We admit we make mistakes. Right here is a 100 or so page paper just on lessons learned from Argentina in the last decade. We know we make mistakes. We try to learn from our mistakes. And as I say, we view ourselves as a cooperative institution, not an institution that is alienated or distant from our member countries. Gracias. Thank you. De nada. Thank you. Okay. The exit to the street. All right, thanks, man. Have a nice day. Podríamos decir que el fondo no es el villano, pero por su forma de actuar y por su forma de relacionarse con el resto de la sociedad, ese queda en alguna forma como el encubridor del villano real. El fondo es el que tiene que dar la cara a nombre, de hecho, de una serie de gobiernos que, por poner nombres, el gobierno de Italia, el gobierno de España, quieren tener buenas relaciones con Argentina. Entonces, alguien tiene que ser el duro de la película. El problema no es nada más el fondo, el problema es toda la gente que está detrás. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Son como crack houses. Se meten ahí y se drogan. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Por aquel. Barbarita, hace un rato largo que me mato pensando en qué momento de todo este despelote te prometí buscar una explicación para lo que te pasaba. Y no me acuerdo. Capaz nunca te dije nada y en realidad la obligación de explicarte algo surgió de mí, de mi imposibilidad de entender, de mí que no me banco lo que no puedo explicar. Vos sabés que lo más fácil siempre es buscar culpables y eso fue lo primero que traté de hacer. Hasta que entendí que la vida es un poco más compleja que el cine mudo y que ojalá todo fuera tan fácil y los malos tuvieran bigote y mirada torva, pero no es así. To provide direction to our sessions and discussions, we have chosen as a theme Partnering for Security and Prosperity. Winston Churchill
Once said, the optimist sees opportunity in every danger. The pessimist sees danger in every opportunity. It is our responsibility here during the next 4 days to transform as much as possible this opportunity into reality. Thank you. Aquí no son los políticos, donde toca a los jefes de Estado lo más importante. Lo más importante aquí son los empresarios europeos, no tanto americanos, muchos europeos. En 3 días puede uno ver a más gente que pesa que en cualquier otro lugar del mundo. The President of Argentina, Mr. Kirchner, could not be with us because I feel there was a lot of interest to hear from him and to hear from the members of his government what's happening in Argentina and how the global community could assist Argentina in this particular difficult time. ¿Viste que en esta película todos tienen alguna excusa? Todos dicen que te entienden, que claro, que qué barbaridad. Wenn Sie von Argentinien kommen, die wissen ja, wie es dort ist, ja. Meinen Sie, das nützt den Armen dort hier etwas? Well, there's a couple of seminars on Argentina that they are discussing how to make it better. Pas du tout, pas du tout. C'est encore les appauvrir davantage. Yes, it's a good thing. Why? Because they are organizing the world. Because I Come on, tell us the truth. Hopefully a little bit about the world, but you never know. And I do hope that we will be able to define some concrete actions where business, government, NGOs and other social interests can come together. No. Hablan de cómo se puede hacer porque la pobreza no crea explosión como la vemos conocidos en Argentina en diciembre de 2001. Yo veo gente muy bien intencionada del norte, preocupada por lo que nos pasa, pero me da la impresión de que no entienden lo que nos pasa. No, porque el norte piensa siempre que el sur tiene los problemas, el norte tiene las soluciones. No se pasa a ellos que el norte es el problema mismo. As soon as a country gets successful in competing, the United States or Europe says that they're dumping. And the argument is, if they can compete against us, they must be unfair, because we know we could always win. Yo creo que aquí lo que hacen es a los más ricos y a los más pobres más pobres. Encuentro burócratas de lujo, tipos con corbatas de seda, gerentes italianos, profesores correctos, jugadores de golf, escritores de bestsellers, tipos que se golpean el pecho, que dicen, estamos buscando soluciones. Sim, é uma farsa. Não mais que uma farsa. Lo que estás viendo es el corazón de Davos, del encuentro de Davos. No importa nada todo esto, pero esto es un gran escenario. Ni este lugar... Los lugares importantes de Davos son estos. Se llaman Bilateral Room, salones de reunión bilateral. En este lugar, pintado de marrón, horrible y pequeño, sin ventilación y con ventanas tapadas, pueden reunirse el presidente del Fondo Monetario con el de Nigeria, el dueño de Cisco Systems con el de Windows, el gerente latinoamericano de Nestlé con el ministro de Desarrollo de Brasil. Hay 200 reuniones por día en este lugar, que es el verdadero corazón de Davos, la gran operación de relaciones públicas de los 2000 tipos más ricos del mundo, en uno de los lugares más caros de Suiza. No parecía, ¿no? Hubo que pasar todas las capas de escenografía para llegar acá. Esto es Davos. Me pregunté 1000 veces por qué estábamos haciendo esta película, qué queríamos decir con ella. Me preguntaba si realmente estoy preocupado por lo que te pasa. Y me acordé la otra vez de un diálogo que siempre cito, a donde un tipo se encuentra con otro y le pregunta, ¿usted está desesperado? Sí, dice el tipo. Pero, ¿seguro está desesperado? Sí, claro. ¿Usted duerme? Sí. Los desesperados no duermen. Hi, how are you? Nice to meet you. Hubo en la Argentina un agravamiento de la situación social que fue paralelo al desarrollo de la deuda, al aumento de la deuda.
La plata que se prestó nunca sirvió para lo que se decía que iba a servir. The money that was given was never used for the things that were said or was meant to be. En ese sentido hay una responsabilidad de Argentina por haberla gastado mal. In this sense, there is a kind of responsibility for having lost that money in a bad way, for having spent that money in a bad way. Argentina, responsabilidad argentina. A responsibility from Argentina. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de ellos What is your responsibility de haberla prestado? of having ¿Creen given que that ellos money? prestaron mal? Do you think that you have given this loan in a bad way? I think that the government of Argentina, which was duly elected in the early 1990s, El gobierno que fue electo en 1990 wanted to choose the convertibility policy. It wanted to follow those programs, and it wanted to run a fiscal deficit. To do those things, it had to borrow, and it borrowed to do so. Now, you can question the wisdom of those policies, but those were the fund staff, as I'm told, as I said, I wasn't there, but the fund staff opposed the convertibility plan at first, and it said so at first. And during the 1990s, fund staff individually wrote letters, did other things to say that this was not necessarily a policy that could always hang together. But as an international institution, we try to support countries in their policies. Now, of the debt, not all of it is to the fund. The government and others borrow generally. And it was the government's decision. Now, I agree it wasn't this government's decision, but it was the government elected by the people. Una última cosa. One last question. Empezamos esta película trabajando con la historia de una chica que está en estado de desnutrición. I understand. with the starvation. Si ella cree que hay algún vínculo directo There is a link between entre esa chica desnutrida en that girl Tucumán that is suffering from starvation y los organismos de crédito. and the organisms that give credit. Is there any connection between starvation and giving loans, for example? Everything is linked to everything else. But on the other hand, I mean, the crisis that happened, obviously, anything bad that happens in economies hurts the poor the most. And any crisis always hits them the hardest. They have the fewest resources, they have the fewest defenses. There are societal policies that can buffer that. I guess the head of households program in Argentina does some buffering. There could be more of that done, there's no question about that. On the other hand, did the lending policies themselves hurt the poor? Not in any direct way I can think of. Now, there may be something I haven't thought of. Tiene una última, ahora sí. Ahora te dice last one. Última de last. Si tiene problema de conciencia o no. Do you have any problem with your conscience? In what sense? ¿En qué sentido? A partir de las políticas que implementan desde el fondo. That you are implementing, from the policies that you are implementing right now. No. I think that there is no policy that will benefit everybody. No hay una regla que pueda. But on the other hand, I think the vast majority of people are much better off in most of the countries getting resources from us than they would otherwise be. That doesn't say they're happy, it says they're better off. Gracias. De nada. Sabes que te veo y me pregunto cómo el mundo duerme. 3 tristes tigres. 3 tristes tigres. ¿Tigre no? Tigres. Tragan trigo Tragan trigo y se atragantan. y se atragantan. Vamos de nuevo. 3 tristes tigres comen trigo. Comen, no. Comen. Está mal. Vuelva en marzo. No sé si olvidamos justamente por eso, para poder dormir. Pero me pregunto, ¿hasta cuándo podremos vivir olvidando siempre? No, let's take Argentina. Argentina, at the end of the war, in terms of standard of living, was 4th highest in the world. Now, what is it today? Starvation. Why? It's the IMF policy. It's the policy of free trade. The idea that you must drive every economy down to the level of the poorest people of the world, or lower. This is deliberate genocide. To destroy the population, to break its will, to depopulate the area. Why? To preserve the large natural resources of South America in particular for future generations of Anglo-American entrepreneurs. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos es un poco responsable. El gobierno Clinton en un determinado momento dio un cierto incentivo a Argentina para mantener este delirio de la convertibilidad. When things go well in Argentina, Argentines deserve the credit. And when things go badly in Argentina, Argentines
deserve the blame. Argentina is not a colony of the United States or of Spain or of the IMF. But at the same time, I'm critical of the IMF for not warning, for not being much more concerned about that problem. And I'm critical of the markets because they were throwing money at the country. They were like credit card companies saying, borrow, go ahead. We'll always be here. We'll lend money to you. And if you can't, if you can't pay me back, then in 6 months someone else will lend you money, and then you can pay me back with that. Mi país, Brasil, es el cuarto más grande exportador de comida del mundo. Y tenemos gente con hambre en Brasil. No eliminó a los niños desnutridos de México y la Argentina. Y como han pasado 20 años, pues en efecto uno puede... Exacto, y hay que empezar a buscar alternativas. Pero no, el vínculo que existe no es uno de causa y efecto, es uno de ilusiones perdidas, de oportunidades perdidas y sin duda de fracasos de recetarios que no funcionaron. O sea, si me preguntas a mí personalmente si prefiero que un niño argentino coma a que le paguen al fondo, oye, yo viví en Argentina, prefiero que el niño coma, pero eso no significa que no preferiría que los políticos que se robaron la plata regresaran la plata a su país para que puedan pagar las deudas y entonces que Argentina no estuviera tan endeudada como está. Eso es lo que yo preferiría. If they think that someone will always be there to lend them money to pay for the deficits, the politicians are not going to be responsible. Fundamentally, it's the responsibility of those politicians. Argentines need to take responsibility for their own country. The notion that this is something that the rest of the world or the IMF did to Argentina is fundamentally wrong. Que la culpa es del fondo, sí es del fondo, qué novedad. Del Banco Mundial, también es del Banco Mundial. Del norte contra el sur, también es del norte contra el sur. Pero también es del gobernador de Tucumán, del presidente de no sé dónde, del ministro de no sé cuál, del tipo que capaz no conoces, pero del que tu vida depende. If you do something wrong, you have to fear something. And then you have to bury you in. Ahora, en el mundo es de noche y Ann Kruger se debe haber puesto su camisón largo hasta los tobillos y duerme. En Tucumán nadie duerme. Y todos tienen la mirada como un clavo en el techo. $1 por día. El hambre es un problema político, pero el egoísmo, o sea, la madre del hambre, es un problema humano. ¿Y sabes qué? No sé si los problemas humanos tienen solución. Un chico llora de hambre. Paren todo, paren el tren, paren todo ya. Paren todo, hay un chico llorando de hambre. Cierren los bancos, no vayan a laburar, bájense de los colectivos, cortemos ahora todo, esta cámara, la computadora. Hay un pibe llorando de hambre. ¿Cómo no hacemos nada? Quizá porque somos crueles, Dios inventó el olvido. Para no tener presente a cada momento un espejo que construimos y que no somos capaces de romper. Es complicado, ¿no?
y te tenga que pedir perdón por haberte mirado recién ahora. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos. Él no tiene que pensar en qué es lo que va a ganar ¿Quién más. pregunta, este? Sí, sino qué es lo que a él le gusta. ¿Y Porque con eso, él me dice si policía o abogado. Abogado gana más que policía. Bueno, pero es que él no tiene que ser materialista, desde ya. Es cierto. Para ser una buena persona, mañana pasado no ser materialista. Yo tengo esa idea, no sé. Es cierto. Me llamo Patricia y tengo 12 años y cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me llamo Cecilia, tengo 11 años y cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser chofer, cajera del hiper, policía, vendedor de autos, policía. Quiero ser abogada. Cuando sea grande me gustaría ser maestra jardinera.